Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Y con nosotros está el director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial, Alex Beltrán, a quien saludo esta mañana. ¿Cómo está? Buenos días, director. Muy buenos días, muchísimas gracias aquí Gracias. por tenernos y pues va a ser un placer poderles informar de muchas actividades de las que estamos haciendo y algunas que ya hemos finalizado que queremos informarles. Así es, comencemos hablando sobre los proyectos más importantes de la rehabilitación vial que han estado dándole seguimiento desde la institución, director. Es correcto. Bueno, solo en el área metropolitana del Gran San Salvador, pues quiero recordarles que hemos venido realizando una etapa de recuperación de ejes viales, pero los ejes viales son aquellas vías principales, ¿verdad?, que nos conectan un punto importante de la ciudad con otro. Pues recientemente finalizamos la calle de la Mascota, que estuvimos aquí hablando al respecto, sí. Luego nos pasamos para la 25 Avenida Sur Norte, luego empezamos a atender la 49 Avenida Sur, Boulevard de los Héroes, luego seguimos con la autopista norte ahí en el sector de la Universidad de El Salvador y recientemente hemos finalizado el Boulevard de los Próceres. Actualmente estamos en etapa de señalización. Comenzó anoche, ¿verdad? La señalización. Correcto, es correcto. Justamente el día de anoche pues hemos empezado con actividades de señalización y con actividades de nivelaciones de pozos de visita, que son esas tapaderas de hierro fundido que vemos, que muchas veces la calle queda muy bonita, pero los agujeros quedan muy por debajo, ¿verdad? Y queda como un bache que no queremos. Entonces hemos incluido las actividades de nivelación, que esto es demoler el broquel o demoler la estructura de concreto que va por debajo de ese hierro y lo nivelamos, ¿verdad? Entonces eso se requiere muchas veces hacer cierres, que ya les voy a comentar también al respecto, porque vamos a anunciar un cierre esta noche y la noche de mañana, pero poquito a poquito les cuento. Así es. Recientemente también al finalizar los próceres nos pasamos para la calle Chiltuipán, esto es en el sector de Merliot y Santa Tecla, y pues anunciarles que esta noche también vamos a dar inicio también a un nuevo tramo, que este sería sobre la carretera al Puerto de la Libertad. Esto sería específicamente entre el paso a desnivel de Lutila, del redondel de Lutila, y el desvío hacia Comasagua, pasando por algunos centros comerciales y pasando por el desvío de Nuevo Cuscatlán. Este tramo todavía estaba pendiente de la intervención y esto pues se sumaría a las mejoras que ya se hicieron junto con el paso a desnivel y junto con la ampliación. Ahí si se recuerdan eran 2 carriles por sentido y ahora tenemos 3 carriles por sentido. Bueno, y cerca de los centros comerciales creo que hay hasta 5 carriles, porque son los que sirven de incorporación. Para incorporarse los centros. Así que ese es un breve resumen de las actividades de mejora de los ejes viales que hemos estado haciendo solo en el Gran San Salvador, y pues ya contemplaríamos un poco más del 86% de avance en lo que teníamos proyectado hacer. Sí, la rehabilitación vial es importante, como dice usted, y en el caso de la 49 se incluyó también estas obras de mitigación de los pozos. ¿Esas obras terminaron ya? Esas obras han finalizado. Lamentablemente, lo menciono de esta forma porque nos quedan a veces a un costado en las calles que se interceptan y con mucho gusto pues hemos iniciado una revisión y trataríamos de incluirlas. Sin embargo, los que están sobre la pista principal de la 49 y del Boulevard de los Héroes pues han finalizado los trabajos, pero si alguien detecta o reporta, lo menciono porque muchas veces han quedado cubiertos con trabajos anteriores, ¿verdad? Y eventualmente van a aflorar o van a salir, pues iríamos a hacer las reparaciones respectivas. Sí, han continuado también trabajos en la ruta de los Chorros. Ahí también se han ordenado algunos cierres temporales por los trabajos, director. ¿Cómo va el avance de estas obras? Es correcto. Bueno, comentarles que hace un par de horas, aproximadamente a las 4:30 de la mañana, hemos finalizado el lanzado de concreto en el talud número 2. Recordarles que estuvimos interviniendo, bueno, anunciamos la intervención de 3 taludes, uno en el kilómetro 16, uno en el kilómetro 17 y uno en el 17.3. Para hablarlo en buen salvadoreño, esto sería bajando la carretera de los Chorros yendo hacia occidente. Uno estaría el primero, que hice mención del kilómetro 16, está justo en el acceso al centro de transferencia de desechos sólidos de la alcaldía de Santa Tecla. El segundo estaría contiguo al acceso principal del Turicentro de los Chorros y el otro pues está 300 metros más bajando.
Pues los dos primeros ya han sido finalizados. Afortunadamente, como lo mencioné, hace 2 horas hemos finalizado las actividades de lanzado de concreto, las cuales las hemos realizado 100% en horario nocturno. Y pues ya nos quedaría un último talud que estaríamos trabajando en el resto del día de hoy en el perfilado y en la remoción de rocas que puedan estar inestables. Ese trabajo sí se realiza durante el día, pero no se afecta los carriles. Ahora, sí tengo que aclarar que en determinado momento vamos a tener que hacer cierres de minutos, ¿verdad? Temporales, porque la actividad de perfilado es de alguna manera forjarle un ángulo menos inclinado, un ángulo que tenga un reposo adecuado o una inclinación adecuada para que no sucedan desprendimientos, pero en esta actividad pueden deslizarse algunos cúmulos de tierra o pueden desprenderse algunas rocas. Para evitar riesgo, nosotros tenemos que parar el tráfico, realizar esa actividad y asegurarnos que el desprendimiento se realizó de forma segura y hasta entonces habilitar. Entonces esto nos puede llevar a que hayan detenciones de vehículos por 5 o 10 minutos, pero eso es muy sensible, ¿verdad? Parar el tráfico en los chorros un par de minutos siempre se originan dificultades. Es sensible, así que anunciarles que los trabajos continúan durante hoy y mañana y pues vamos a estar anunciando qué día de esos que se aproximan en horario nocturno estaríamos haciendo el lanzado y con eso terminamos ya las obras que están programadas en este tramo y pues ya el Ministerio de Obras Públicas ingresaría con el proyecto ya del viaducto y con el proyecto ya definitivo de los chorros. Claro, y ayer en estos trabajos del talud que nos anuncia han concluido en la madrugada de este miércoles, hubo también habilitación de un carril en doble circulación. Así es. Recordemos que en ese tramo hay 3 carriles, ¿verdad? Justamente en este sector de los trabajos. Pero sí nos vemos en la necesidad de cerrar 2 carriles de bajada, dejar solo uno habilitado, pero para no afectar tanto, pues habilitamos uno de los carriles reversibles, es decir, en sentido opuesto, para que siempre queden 2 de bajada y 2 de subida y así el impacto sea lo menos que se pueda. Y quizá aprovecho, ¿verdad?, pedirles disculpas a todos los usuarios de este tramo porque eventualmente pues se generan algunos atascos, algunos congestionamientos que créanme que es necesario. Realmente cuando tenemos que tomar la decisión y nosotros decimos, bueno, no hacemos trabazón, pero dejamos siempre que esta vulnerabilidad esté latente. Claro. Entonces es más importante la vida de los salvadoreños y de verdad una disculpa por los atascos. Esto ya va a terminar, ya solo nos queda 1 de 3 y pues ya nos vamos a olvidar de esos problemas y para nosotros va a haber un poco más de tranquilidad que el riesgo es 0. Sí, menor el riesgo. Y estos trabajos han durado un buen rato, ¿verdad, director? Así es. ¿Cuánto tiempo? Llevamos aproximadamente 2 meses y medio en esto, pero lo tenemos que hacer en ciertas fracciones de tiempo porque no podríamos trabajar como se debe, ¿verdad? Lo ideal sería tener una grúa telescópica todo el tiempo y estar realizando las maniobras como deberíamos de hacerlo, pero esto afectaría definitivamente y permanentemente el tráfico, así que tenemos que escoger horarios durante la semana. Por ejemplo, no es conveniente hacerlo un viernes, no es conveniente ni siquiera hacerlo parcialmente, no es conveniente hacerlo un lunes por la mañana. Los sábados también tenemos días picos de movimiento de tránsito, entonces tenemos que escoger algunos días donde la afectación sea menor, es decir, en las mañanas, por ejemplo, se tiene que empezar a trabajar de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, porque si lo hacemos después de las 3 ya viene todos los salvadoreños que trabajan en la capital, así que no es una buena idea. Entonces tenemos que seccionar ahí las horas en las que trabajan estos equipos y eso nos ha hecho que se prolongue más en tiempo, pero es un equilibrio el que hay que llevar porque estamos en invierno y el hecho de darle mucha larga podría traernos alguna novedad. Afortunadamente no la hemos tenido y me es grato decir que de los 3 ya llevamos 2 terminados y ya solo nos queda 1. Claro que sí, vamos a seguir esperando. Y también vi el aviso que colocó Fovial por trabajos empalmando desde la calle Montserrat hacia la 49. ¿Qué se va a hacer ahí, director? Desde la Montserrat a la 49 entiendo que son, tenemos 2 trabajos ahí. Uno de mitigación de taludes y
Sí, creo que a este es el que nos referimos. Siempre estamos realizando una cantidad de intervenciones también en taludes en las zonas urbanas. Uno de estos es justamente el de Montserrat, que bien mencionaba, y quiero aprovechar también a mencionarles que este día vamos a iniciar con otra intervención, y es al final del Boulevard Venezuela, donde se intercepta con el Boulevard del Ejército. Esto es, digamos... Esto es en la periferia oriente, ¿verdad? Así es. Esto es, digamos, para tener una referencia muy cercana de la terminal de Oriente, en este sector. Ahí tenemos también otro talud vulnerable que tiene algunas viviendas muy comprometidas en la parte superior del talud, y pues tiene también comprometido al tráfico que transita por la parte de abajo, ¿verdad? Que sería el final del Boulevard del Ejército y el final del Boulevard Venezuela. Asimismo, pues hemos estado trabajando, ya estamos en etapa final de la estabilización de un talud en el Redondel, México. Esto es muy cerca de las instalaciones de Sertracén, de un centro comercial ahí bastante grande, que pareciera que no son zonas vulnerables, pero bueno, tenemos esta situación. Una afectación por desprendimiento ahí. Correcto. Los taludes se hacen para esto, ¿verdad, director? Para prevenir que vayan a haber deslizamientos. Así es. Lo que pasa es que este es un suelo bastante blando, de color blanco. Es la famosa tierra blanca que utilizamos para algunas construcciones, y este suelo tiene un componente bastante suelto, muy arenoso. De hecho, ese es un nombre un poco más técnico, ¿verdad? Es un limo arenoso o una arena limosa. Entonces, estos suelos tienen la peculiaridad que cuando se saturan de agua, es decir, cuando hay una lluvia que les está cayendo directamente, ellos se erosionan fácilmente, se saturan fácilmente, y al estar ocupando esos espacios vacíos entre grano y grano de suelo, y este es ocupado por agua, viene el desprendimiento, viene el deslave, que es lo que conocemos como estos derrumbes, ¿verdad? Entonces, una técnica es impermeabilizarlos, es decir, labrarlos o perfilarlos de tal manera que quede un ángulo no tan vertical, sino que un ángulo de reposo que sea capaz de retener de alguna manera, y lanzamos el concreto, ¿verdad? Instalamos una estructura metálica que es una especie de malla, la anclamos al suelo, es decir, se perfora para que esta malla quede debidamente sujeta, y también se instala pues un sistema de drenaje superficial, que son estos tubos de PVC que ya hemos visto de manera ordenada, ¿verdad? Que esta tubería sirve para que desde el centro de este talud, o de la parte interna, pues esté evacuando el agua y que no quede ahí saturada. En el caso que ingrese, ya no va a ingresar directamente, ¿verdad? Porque va a tener cemento, va a tener concreto, pero por otro sector muchas veces el agua busca salir, ¿verdad? Entonces tenemos que dejar estos sistemas de drenaje, que son los que nos garantizan que no va a haber sobresaturación interna y no nos demos ni cuenta. Sí, para evitar. Y bueno, decía usted, se terminó hoy a las 4 de la madrugada esta estabilización de talud, el número 2. Esto es un esfuerzo también del personal de Fovial, director, que está cumpliendo con esta labor. Hay que también reconocer la labor que ellos están desarrollando. Definitivamente. Yo creo que todos los trabajos son dignos de reconocérseles, pero específicamente este trabajo de la construcción y este trabajo que tiene muchos riesgos de estar en altura, riesgos de estar trabajando de noche, de madrugada. Recordemos que es una zona vulnerable, hay lluvia. Bueno, durante la madrugada hubo periodos eventuales de llovizna. Afortunadamente pudimos trabajar. Es una logística muy grande la que se puede realizar para afectar lo menos posible. Yo no digo que no pasen vehículos a esa hora en Los Chorros, pero definitivamente es mucho menos. Claro. Entonces tenemos que escoger estas horas para afectar lo menos posible. Entonces yo aprovecho a darle las gracias a todos estos trabajadores que se entregan de verdad, de lleno, a realizar estos trabajos y a estar con nosotros, pues haciéndolo de la mejor manera, e incluso con buen humor, ¿verdad? Al hecho de estar trabajando y disfrutar de lo que están haciendo. Así que de verdad un reconocimiento para ellos, y para los que están de día, pues igual, ¿verdad? Ellos están con un material que está a 150 grados centígrados de temperatura. Con las temperaturas ya nuestras. Entonces realmente es muy digno, y pues al igual que el trabajo que realizamos la mayoría de salvadoreños, pero sí aprovecho a reconocerles y darles fuerte abrazo. Así es. Y decía usted que vendrán cierres
por trabajos en los próceres. Así es. Ajá. ¿Esto será en horario nocturno? ¿Cómo será? Les cuento, a partir de ahora ya finalizamos toda la carpeta de los próceres, ¿verdad? Sí. Y hemos estado trabajando en la nivelación de los pozos en toda la superficie de rodaje de este tramo. Sin embargo, hay una rampa de acceso que nos conduce desde los próceres hacia la 49. Aquí definitivamente vamos a tener que cerrar porque no es conveniente por la ubicación de estos pozos, no es conveniente dejar aperturado un carril. Entonces, quisiera por favor que tomaran nota a todos los que circulan por el Boulevard de los Próceres y la 49, que vamos a tener un cierre total a partir de hoy por la noche y el día de mañana por la noche. Por 2 días vamos a tener deshabilitado el paso desde los Próceres hacia la 49 y desde los Próceres hacia la calle Montserrat. Va a quedar exclusivamente un carril para los que se dirijan hacia la autopista Comalapa. Ajá. Estaba repasando Próceres, la calle Montserrat. Esto es cuando uno viene, director, desde la zona del centro comercial que está ahí por el estadio Cuscatlán. Sí, así es. Por ejemplo, porque ahí empalmamos hacia el Paso del Jaguar. Correcto. Va a estar exclusivamente ese trazo, ese tramo va a ser el único que va a estar habilitado. Es decir, todos los que vengan, digamos, de la Monseñor Romero, pasando por la Torre de Cristal, esta que está por ahí, Árbol de la Paz, es correcto. Solo van a poder hacer uso los que crucen hacia la derecha, hacia la autopista Comalapa, hacia el Paso del Jaguar. Pero si quieren subirse a la rampa, yendo como a Montserrat o cruzar a la izquierda de forma elevada a la 49, lamentablemente no vamos a poder. Ahora, quiero aclarar, este cierre va a ser desde las 9 de la noche de hoy hasta las 5 de la madrugada del día siguiente. Si los trabajos terminan pues antes, vamos a tratar de habilitarlo, pero sí pedimos la comprensión, es necesario hacer esto para garantizar que esto va a fraguar adecuadamente. Vamos a trabajar con concreto y el concreto pues necesita de un tiempo. Vamos a usar los aditivos acelerantes para que esto se endure o se fragúe lo más rápido que se pueda, y pues continuaríamos con esos trabajos al siguiente día, es decir, mañana, nuevamente desde las 9 de la noche y a las 5, y ahí espero que demos por finalizado, pero sí es importante que tomemos nota para que evitemos inconvenientes, ¿verdad? Sí, claro, porque a esa hora ya ha disminuido notablemente la circulación y será viniendo desde el Árbol de la Paz, como nos explica el director. Así es. El sentido contrario que me conecta de la 49 hacia los Próceres, será normal. No va a haber afectación de momento. Para que lo tomen en cuenta, y como dice el director de Fovial, comenzará hoy a las 9 de la noche, terminará mañana a las 5, y si es posible, si se puede antes, será mejor, y se volverá a cerrar siempre mañana jueves desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del viernes para desarrollar estos trabajos. Lo que van a hacer es nivelación de pozos. Así es, nivelación de pozos, que están justamente en las rampas y pues por la posición que hay varios, es decir, que no están solo de un sector, ahí hay 2 carriles, ¿verdad?, para ascender. Lamentablemente sí están distribuidos en ambos carriles de la pista, y pues creemos que lo mejor de momento es hacer el cierre y aprovechar de día, ¿verdad?, que el pronóstico de clima... Y eso le iba a preguntar, si en caso que haya, a veces de un momento para otro tenemos ya el ingreso de ondas tropicales, ¿esto afectaría? Podría afectar, lamentablemente sí, pero hemos escogido estos días porque tenemos probabilidades menores de lluvia. Siempre existe, ¿verdad?, alguna posibilidad de que nos llueva, pero creemos que estos 2 días pueden ser buenos en la noche. Esperemos que así sea, y si no, pues estaríamos anunciando cualquier cambio. Correcto, anunciamos los cambios y ni modo, retomamos cuando sea posible trabajar. Mire, director, y mencionaba usted esto de la utilización de concreto, que requiere de tiempos también, ¿verdad? Para que el resultado sea mejor. Claro, el idóneo. Pues todo trabajo que se realiza con concreto requiere al menos 21 días de fraguado. ¿Qué significa eso? Que el concreto, si bien es cierto, va a endurar a unas pocas horas, pero no tiene la capacidad de recibir carga. ¿Cuál es la carga que recibe en una calle? Bueno, esos vehículos que le van a pasar encima, ¿verdad?, que le van a estar transfiriendo
todo ese peso y que probablemente no va a funcionar. Entonces, hay algunos procedimientos que pueden acelerar el fraguado o el endurecimiento de este concreto que puede acelerar un cierto porcentaje, ¿verdad? Para hacerlo entendible, puede fraguarse en la mitad del tiempo. Sin embargo, no es lo adecuado, no es lo conveniente. Tendríamos que darle un tiempo, pues, en el cual ya no se vaya a fisurar, ya no se vaya a agrietar o no vaya a ser un mal trabajo, pues. Entonces, necesitamos tomarnos al menos unas horas para garantizar la apertura. ¿Cuánto ha sido la inversión que ha significado todos estos proyectos en materia de rehabilitación de distintas vías en el país? Ok, nosotros hemos destinado para el presente año solo en mantenimientos periódicos, que para nosotros eso significa rehabilitaciones totales. Hemos invertido un poco más de 55 millones de dólares. Eso todavía va en ejecución, pero solo en el área metropolitana del Gran San Salvador, estas vías que habíamos hablado, de la calle La Mascota, el Boulevard de los Próceres, la 25, la 49, la autopista norte, la calle Chiltepán, la que vamos a iniciar ahora, es muy cercano a los 11 millones de dólares. Recordemos que estas son ejes que son las vías principales, ¿verdad? Es decir, son vías rápidas que nos están conectando un extremo de la ciudad con otro, y pues que ya merecen este tipo de tratamiento, así como lo menciono, ¿verdad? Hay 45 millones restantes que se han invertido en distintas calles en todo el país, ¿verdad? Hemos hecho, quisiera mencionar algunas. De hecho, estamos haciendo una intervención de la calle de Mercedes Umaña a Berlín, por ejemplo, en el oriente del país, donde estamos interviniendo una buena parte. Actualmente estamos interviniendo también hacia el occidente del país, en el municipio de Ciudad Arce. Estamos sobre la calle Antigua realizando también una intervención que no son bacheos, ¿verdad?, sino que son rehabilitaciones completas de tramos. Estamos trabajando también en la ruta de San José del Naranjo al Ceibío, por ejemplo, que a diferencia de los que he mencionado, es un pavimento totalmente nuevo, donde estamos metiendo tuberías gigantes ahí para drenar y evitar las inundaciones, por ejemplo, que han tenido por años, y así sucesivamente. Entonces, en este tipo de intervenciones de calles estamos realizando un promedio de 55 millones de dólares y un promedio de 11 millones solo aquí en el Gran San Salvador. En el Gran San Salvador. Obras, por ejemplo, inversión en las obras de estabilización de talud en Los Chorros, ¿de cuánto ha sido? Nos ha costado $270,000. Esto se ha hecho desde el mantenimiento rutinario, que esto significa que lo estamos realizando en contratos ya anuales que nosotros tenemos con algunas empresas que le dan mantenimiento a esta vía, y esto lo hemos decidido hacer con el ahorro que se ha tenido en el mantenimiento de la carpeta de rodaje en este tramo, porque va a intervenir el MOP. Entonces decidimos dejar una mitigación un poco que perdure, y que pese a que va a estar en construcción el tramo del viaducto, pues no significa que no vayan a circular vehículos, ¿verdad? Entonces no podemos decir que no se va a hacer trabajos en esta importante carretera, porque ya va a tener una superficie de rodaje nueva. Entonces es una inversión de $270,000 aproximadamente. Y decía que está avanzando estos trabajos sobre la calle Chiltepán en Ciudad Merliot. ¿Qué nivel de avance llevan los trabajos? Tenemos un 40%. Esta vía la iniciamos hace menos de 2 semanas, creo que fue antes de las vacaciones de agosto, que estuvimos por ahí en horario nocturno, y pues todos los días afortunadamente hemos logrado llegar a la meta. Colocamos más o menos 10 camiones ahí de 15 metros cúbicos, entonces es un avance bastante considerado el que se tiene en horario nocturno, ¿verdad? Recordemos que esta también va de las 9 de la noche a las 5 de la mañana. Así que también las disculpas y pedirles la precaución a los que circulan en la calle Chiltepán, ¿verdad? Porque se realizan 2 actividades. Una de ellas es el perfilado, el fresado de la carpeta, es decir, que retiramos un espesor de entre 5 y 6 centímetros, y muchas veces hay un desnivel en la calle que cuando circulemos en este tramo donde ya se retiró la carpeta tenemos que hacerlo con precaución, ¿verdad? Pero tenemos algunos conductores que tal vez no lo hacen y pueden derrapar o pueden deslizarse o barrerse. Entonces, por favor, ahí con la precaución, porque siempre tenemos la señalización, ¿verdad? Que la velocidad máxima es 30 kilómetros, pero vemos
que van con todo. Entonces ya llevamos un 40% aproximadamente. De avance. Hay trabajos también en este puente. ¿Qué se está haciendo en este puente entre Sonsacate y Sonsonate? Excelente. Bueno, recientemente también dimos la orden de inicio para la construcción de un puente que une los municipios de Sonsonate con Sonsacate. Recordemos que en el departamento de Sonsonate se da una situación muy parecida al gran área metropolitana de San Salvador, ajá, que nosotros estamos casi conectados con Mexicanos, con San Marcos, con Ituxtepec, sí, entonces somos como una urbe muy grande. Sonsonate tiene una condición bastante parecida, donde básicamente ya está unido el municipio de Sonsonate, Sonsacate, Izalco, Naulingo, Nauizalco. Nos sentimos a qué hora sí, estamos en Sonsacate. Exacto. Entonces, ajá, este puente constituye básicamente uno de los accesos principales desde Sonsonate a Sonsacate y viceversa. También es una vía que básicamente para los que van del sector de San Salvador y de Santa Ana y desean ir a la Ruta de las Flores, pues es casi que una ruta obligada, ¿verdad? A menos que se ingrese directamente por la segunda ruta habilitada. Pues bueno, lamentablemente esta unión que pasa sobre el río Sensunapán tenía un puente que data de más de 80 años, un puente metálico que tenía condiciones de ser un puente temporal, pero que estuvo ahí por varios años, casi 80 me comentan, y pues decidimos hacer la reconstrucción de este mismo. Habían una serie de inconvenientes y uno de los principales, el que nos motivó a poder entregar un puente nuevo, era que la superficie para pasar en ese puente era de 3 metros, muy cercano a 3 metros de ancho, lo que lógicamente no permitía que dos vehículos en sentido opuesto pasaran al mismo tiempo. Ajá, entonces había que hacer filas de espera y por la condición topográfica de ese puente, pues resultaba un riesgo porque muy cerca de él está una curva de ambos extremos. Y pues lo que nos motivó a hacerlo era sobre todo el riesgo de los peatones. Tienen que cruzar simultáneamente con los vehículos bajo esa condición que le comento de encontrarse dos vehículos, sí, y donde caminaban los peatones. Pues. Así que pues vamos a entregar un nuevo puente, esperamos que esto esté finalizado en el mes de noviembre. A finales de año se espera entregar. Entonces. Así es, y vamos a entregar un puente con 2 carriles debidamente dimensionados, da 3.65 cada carril, y vamos a tener 2 espacios de 1.2 metros en cada lateral del puente con sus defensas y con su seguridad para los peatones, ¿verdad? Así que el tramo hoy por hoy se encuentra cerrado para vehículos. El tramo está habilitado para peatones. Hemos instalado, o estamos en la fase final de instalación de una pasarela peatonal para que pues no vayamos a obstruir el tránsito de los peatones, y pues con los vehículos van a tener que tomar rutas alternas. ¿Hay rutas alternas? Está la avenida Morazán, que constituye uno de los principales accesos, la avenida El Ángel también, que está del lado de Sonsacate, y pues la interconexión de ellos está un poco más en el centro de la ciudad de Sonsonate o de la ciudad de ambas, y ahí es la interconexión para un vehículo. No debería de constituir mayor esfuerzo el desplazarse un par de cuadras más sí para un peatón. Sí, así es. Y ayer estuvieron también entregando ya formalmente este tramo de calle rehabilitada también entre San Vicente y Zacatecoluca. Y Zacatecoluca, así es. Bueno, el día de ayer estuvimos con el ministro de Obras Públicas pues haciendo entrega de un tramo más, ¿verdad?, a toda la población. Esta vía es bastante importante porque nos conecta a la carretera panamericana de la carretera del litoral, que son los únicos accesos para ir a Oriente. Entonces, esta vía pues sirve como un intercomunicador entre ambas vías. Es una vía bastante importante, son 15 kilómetros aproximadamente los que se entregaron el día de ayer, son 12 de la interconexión, y decidimos también intervenir los 2 ejes viales en la ciudad de San Vicente, que es la avenida Crescencio Ramírez, Miranda, es la Crescencio Miranda, mil disculpas. Ajá. Y el par vial que está paralelo a él, que es la segunda avenida sur y segunda avenida norte. Entonces con esto llegamos a 15.3 kilómetros que se suman de los 12 y fracción que se intervinieron entre la interconexión, más el restante que
que nos constituye ya la comunicación hacia la Así. Panamericana. Hablando ya para la cabecera fue que se hizo también esta conexión. Es correcto, es correcto. Así que pues ahí tenemos una vía totalmente rehabilitada, que yo siempre hago énfasis en que no estamos realizando recarpeteos en ningún proyecto. Nosotros realizamos la rehabilitación. Sería muchísimo más fácil estar colocando una carpeta asfáltica sobre lo que ya está, pero no se vale. Hay fisuras. ¿No tiene la misma duración una obra de recarpeteo, director? No, porque muchas veces abajo en la estructura del pavimento, recordemos que lo que nosotros vemos en la superficie, eso negro, ya es el topping, es el sello de una estructura que abajo tiene una rasante, una subbase, una base y una carpeta de rodaje. Entonces, si nosotros colocamos otra carpeta sobre una que ya tiene fisuras, agrietamientos, deformaciones, asentamientos, baches y una serie de fallas, básicamente estaríamos maquillando. Entonces no es ese el objetivo es rehabilitar. Por eso muchas veces ocupamos muchas técnicas, ¿verdad? Un reciclado en caliente, un reciclado en frío, que básicamente es incorporar parte del material que se tritura de la superficie, se incorpora a la base, se estabiliza por otros medios, por ejemplo con cemento hidráulico, con emulsión o cualquiera que el método previo nos arroje, para darle mayor capacidad estructural a la base, y colocamos una carpeta totalmente nueva. Entonces, esto es lo que se ha hecho en este tramo de San Vicente Zacatecoluca. Se hizo un reciclado en frío, es decir, toda la carpeta vieja que se trituró, se fresó, se incorporó a la estructura de la base de 22 centímetros, no estamos hablando de algo, estamos hablando de algo bastante considerable, y posteriormente pues se estabilizó con cemento hidráulico, que son las bolsas tradicionales que nosotros vemos ahí, que utilizamos para distintos medios, y pues se colocó una carpeta que anda entre 5 y 6 centímetros de rodaje. Se hizo la señalización respectiva, se colocaron vialetas, se han instalado señales verticales, se han mejorado drenajes, ahí hay un puente importante también que une estas carreteras, y pues se hizo una inversión considerable también en seguridad, en poner flex pin, en poner barreras en espacios donde hemos tenido estadísticas de accidentes. Entonces, para que el accidente solo sea de choque contra la barrera, pues hemos instalado estos flex pin. Así que pues va una ruta más. Una ruta más. Había sido terminados los trabajos ya hace algunos meses, ¿verdad? Así es, estos habían sido hace 8 o 9 semanas. Ajá. Sin embargo, habíamos estado realizando trabajos aledaños, por ejemplo, en estas barreras, en estas horas de paso del puente, habíamos estado trabajando que ya no son visibles, ¿verdad? Ya la gente ya no lo ve, pero sí quisimos, antes de entregar esta vía, pues quisimos hacerlo de manera responsable y entregarla integralmente, ¿verdad? Es decir, no solo la carpeta y la pintura, sino todo lo que conlleva este tramo de 15.3 kilómetros que estuviera íntegro. Así que lo hicimos hasta el día de ayer porque recién hemos finalizado esos trabajos. Claro. Le decía que también hay trabajos de limpieza de drenaje. ¿Cómo va eso? Sí. Nosotros todos los días tenemos un promedio de 70 cuadrillas que están realizando este tipo de tareas. ¿Qué hacen? Bueno, estas personas que de verdad es un equipazo el que tenemos a nivel nacional, son los que nos hacen el chapeo, la limpieza, la recolección de basura, y esto recordémonos que muchas veces se acumula en algunos drenajes, en algunas canaletas, en algunas cajas de descarga o en otros dispositivos que están pues hechos para drenar agua, ¿verdad? Pero lastimosamente es ocupado por basura o por maleza. Así que parte de las actividades que estamos realizando es pues la limpieza total de este tramo. Así que esta es parte de las actividades que hacemos, y lo hacemos todos los días, absolutamente. Ay, director, tengo no un se ataque preocupe. de todo. No es COVID, como me No, dijo, pero un ataque está pegando fuerte ahora eso. Ay, sí, que Hay que cuidarnos. Claro, director, la mitigación de riesgo, ¿cómo va? En zonas donde también hay mucho efecto por problemas de inundación. Sí, bueno, hay mucho tipo de mitigación que nosotros atendemos. Ya mencionamos básicamente algunas en las zonas urbanas que incluyen la estabilización de taludes, laderas, y nuestro país tiene esa condición, ¿verdad? Que tal vez la única
plana sería en este sector justo que hablábamos de San Marcos Lempa, Usulután y hacia el oriente, pero el resto de nuestro país tiene topografía que tiende a ser un poco vulnerable por las laderas, ¿verdad? Por las montañas, por todo esta topografía. Entonces, aparte de lo que ya mencioné, que tenemos que estar estabilizando taludes, perfilando, lanzando concreto, impermeabilizando, tenemos algunas tareas también que es el desbroce de árboles, el derramado, para que se comprenda que son árboles que han crecido sin ningún control, la naturaleza es así y crecen inclinados muchas veces. Y cuando se viene lluvia, vientos, estos árboles pues tienden a poderse deslizar y eventualmente podrían caer sobre un vehículo. Entonces estas son tareas también que estamos realizando que son mitigaciones, pero también producto ya del funcionamiento de algunas estructuras de pavimento, pues se nos dan algunas situaciones y una de ellas es la formación de cárcavas o la formación de erosiones. Por ejemplo, trabajamos una que ya estamos en etapa final sobre la carretera que nos conduce al lago de Coatepeque, por ejemplo, que en una ladera tal vez no es muy perceptible por los conductores, pero sí se nos formó una erosión considerable y que podía resultar en una cárcava y esta pues la hemos intervenido y ya estamos en la etapa final, estamos aproximadamente a un 95% de poderla finalizar. Hemos estado trabajando también en algunos otros puntos donde no es no compromete la seguridad de los peatones, pero sí tenemos un promedio de 8 intervenciones más que están enfocadas al tema de mitigación y de seguridad vial en diferentes tramos y partes de nuestro país. Bueno, aquí nos escriben también en el número de WhatsApp, dice, le puede preguntar al director por qué la reparación del Papaturro tiene problemas, porque no está a desnivel conforme al giro de vehículos. Sí. ¿Hay algún problemita ahí, director? Sí, lamentablemente ahí se juntan dos condiciones que no deberían, ¿verdad? Una de ellas es la pendiente de la vía, que recordemos que pues esta vía desde que tuvo su última intervención en este tramo, pues es difícil afectar la topografía ya existente. Entonces tiene una pendiente bastante pronunciada y tiene una pendiente vertical, es decir, una bajada, para que se entienda, con otra pendiente horizontal, que es un cruce o una curva. Entonces, lamentablemente, estas dos condiciones hacen que sea de extremo peligro. Sí. El Ministerio de Obras Públicas tiene una propuesta que implica cambiar y perfilar considerablemente esta ladera que está al final de esta conocida curva como el Papaturro, y definitivamente terminar con esta curva. Sin embargo, es un proyecto que todavía no está al corto plazo. Puede que el próximo año se esté evaluando realizar algún cambio. Definitivamente cambiar la orientación de esta carretera pues no va a ser algo fácil, pero sí ya tenemos identificados por lo menos dos opciones que ya se han discutido con el ministro de Obras Públicas y que ellos creería que retomarían este punto. Nosotros por nuestra parte hemos instalado algunos dispositivos que advierten el peligro, ¿verdad? Hemos puesto incluso unos dispositivos luminosos, ¿verdad? Hay una especie de semáforo. Hemos puesto un radar que le indica la velocidad al conductor, que le dice, ojo, vas a 100 kilómetros por hora y viene una curva, peligro. Sí, entonces hay que asumir la responsabilidad. Correcto, ha reducido el tema de accidentes en este sector. Sin embargo, lamentablemente siempre los tenemos, ¿verdad? Que todas van en función del exceso de la velocidad y lamentablemente con una topografía que no nos ayuda. Bueno, ya nos vamos, me dice Dani Guevara. Gracias, director. Solo se lo dejo para que lo tenga en sus registros, preguntando si al final se dirimió este litigio que había de la carretera de San Miguel a la Unión, creo que decía el oyente, por un litigio que había en la ruta. Así que se lo dejo, director, perfecto, porque se nos gracias. terminó el tiempo.
después de este Pero inconveniente con la tos. van a haber buenas noticias para ese tramo pronto. Ajá. Ya estamos en etapa final para que el usuario lo sepa. Muchas gracias de verdad por el tiempo. No se siente. Hay tanto de qué hablar que vamos a tener que hacer próximamente. Gracias por escucharnos y decirles, quisiera dejarles nada más nuestro número de contacto de WhatsApp para favor. Que nos puedan reportar. Es el 7488-9174. Tenemos la aplicación de WhatsApp, nos pueden enviar imágenes, videos, audios y todo lo que ha quedado pendiente que no pudimos responder aquí, con muchísimo gusto, ahí le damos seguimiento. Tenemos personas que se dedican exclusivamente a estar atendiendo y dando respuesta a estas solicitudes. Le reitero el número 7488-9174. Así es. Para que puedan ahí hacer alguna consulta, alguna inquietud que tengan. Nosotros finalizamos Punto de Vista. Muchas gracias. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.